Luego de las elecciones del 12 de abril de 1931, y en palabras del propio general Aznar, España se acostó monárquica y se levantó republicana. A estas elecciones municipales, que en las principales capitales dio a favor de la República, se entendieron como que los núcleos urbanos, más libres del caciquismo, el analfabetismo y el control de la Iglesia, representaban la voluntad del pueblo español, y así lo debió de ver Alfonso XIII, que al enterarse del resultado de las elecciones marchó al exilio. Por tanto, luego de varias celebraciones en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, el 14 de abril de 1931 se proclamó oficialmente la Segunda República Española. When the news of the king's abdication was flashed through the city of Madrid, he assembled before the royal palace shouting and cheering for the new republic, with the police watching on the sidelines. But in spite of the excitement, there were no attempts at rioting or other disturbances. These pictures mark a new epoch in Spanish history and show how intense was the feeling against the government of the king. ¿Recordáis el Pacto de San Sebastián del vídeo anterior? Pues básicamente el gobierno provisional de esta república estaba guiado por este pacto. El gobierno estaba presidido por Niceto Alcalá Zamora, y en él tenían representación socialistas, católicos, nacionalistas catalanes, anarquistas, republicanos y radicales. Este grupo tan variopinto fijó unas elecciones generales para el 28 de junio del mismo año, principalmente para elegir quién gobernaría en España, ya que si recordamos, la República fue proclamada mediante elecciones municipales. Este gobierno provisional tuvo que lidiar con sucesos muy variopintos, ya empezando con que en Cataluña se había declarado su propio estado, con Francesc Macià a la cabeza, siguiendo con la oposición de la Iglesia, que en su mayoría seguía apoyando la vuelta a la monarquía, y sumando además la grave crisis económica que ya atormentaba antiguamente al régimen de Primo de Rivera. Este gobierno provisional las pasó muy difíciles para darle al país el gobierno más democrático de toda su historia. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Las elecciones, en las cuales votaron hombres de más de 23 años, finalizaron con una aplastante victoria de la coalición de izquierdas. El presidente investido fue el republicano Manuel Azaña y se mantuvo como presidente de la República Aniceto Alcalá Zamora. Es aquí cuando inicia el bienio reformista, que durará de 1931 a 1933. El nuevo gobierno inmediatamente se puso manos a la obra para redactar una nueva constitución para España. Esta constitución estaba influenciada por la ideología progresista y supuso un gran cambio para el país. También, por parte del gobierno, se hicieron grandes avances para mejorar la sociedad de la época. La primera fue una profunda reforma educativa. Se aumentó el gasto en educación, se prohibió la educación religiosa y se abogó por una educación mixta, obligatoria y aconfesional. Para esto se crearon más de 10.000 escuelas, se contrataron a muchos educadores y a estos se les aumentó el salario. Pero tantas medidas fueron difíciles de llevar a cabo, no solo por la oposición de la Iglesia, sino también por el costo de tal campaña educativa. La segunda medida del gobierno fue el reformar el ejército. Esto lo debemos entender ya que la República no era del todo aceptada por el ejército, que seguía siendo leal al rey. Esto sirvió no solo para modernizarlo, sino que también se dieron altos cargos a generales afines del gobierno. Así, la República empezó a controlar al toro indomable que suponía para ellos el ejército. La tercera medida fue la reforma agraria. Para verlo con más contexto, el 50% de la población trabajadora en España trabajaba en el campo. Y si ya España llevaba años de atraso, en el campo es donde se hacía más notorio. Para esto se creó el Instituto de Reforma Agraria, que intentó expropiar y repartir muchas tierras de manos de estos magnates, pero no por la fuerza, sino con premio e indemnización. Pese a que la idea era buena, se llevó a cabo de una manera muy lenta y precaria. En 1933 se habían repartido muy pocas tierras, lo que desesperó a muchos jornaleros, que vieron en el anarquismo la solución a sus problemas. Ya la última medida de la República fue la redistribución territorial, en la que se dio más autonomía a la región de Cataluña,
pero era una autonomía muy limitada y sirvió más como una medida temporal para calmar a los independentistas que una verdadera solución. Todas las medidas que hemos visto anteriormente, pese a que fueron llevadas a cabo con la intención de mejorar la sociedad e intentar aumentar la estabilidad del gobierno, provocaron una fuerte oposición por todo el país. El gobierno sufrió la oposición tanto de izquierdas como de derechas. Los principales partidos y sindicatos que se opusieron fueron la CEDA, Renovación Española, las FAI, la Falange y el sindicato CNT. También estaba por ahí el general Sanjurjo, del que hablamos en el anterior vídeo, que en 1932 intentó un golpe de estado militar contra la República, pero recalco intentó porque no lo consiguió. También, en enero de 1933 ocurrió en Casas Viejas, provincia de Cádiz, un levantamiento, en el cual varios trabajadores ocuparon tierras ilegalmente. Esos disturbios fueron frenados por la Guardia Republicana, dejando varios muertos tras su espalda. Si ya el gobierno empezaba a perder apoyos, tenía una fuerte oposición, estaba pasándolas muy difíciles por la crisis y los disturbios que sufría España, fue con lo sucedido en Casas Viejas que el gobierno se fue a... Manuel Azaña, presidente del gobierno, dimitió en 1933 y fue el presidente de la República, que seguía siendo el bueno de Niceto, que convocó nuevas elecciones. En estas elecciones los partidos de derecha se presentaron unidos, mientras que la izquierda estaba más dividida que nunca. Así, en 1933, el partido de la CEDA salía vencedor, seguido por el Partido Radical. El presidente de la República ordenó formar gobierno a Alejandro Lerroux, del Partido Radical, con las indicaciones de que no buscase problemas con las izquierdas, ya que la sociedad española se estaba polarizando cada vez más y eso no era nada bueno. Este movimiento por parte de Niceto Alcalá Zamora no encontraba mucho sentido. Si recordamos lo que he dicho, fue el partido de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, el que consiguió mayores votos en las elecciones, seguido por el Partido Radical. La CEDA debía de buscar apoyos para conseguir mayoría absoluta y los encontró en el Partido Radical, que pese a su nombre era de centro. Aquí es donde viene el sinsentido. Lo normal hubiera sido que el partido de la CEDA hubiera tenido más ministros y que el presidente fuera José María Gil Robles, jefe del partido. Pero lo que ocurrió es que la mayor parte del equipo de gobierno estuvo formado por integrantes del Partido Radical, como podemos ver en el presidente, Alejandro Lerroux. Ya para terminar este inciso, he de decir que algo también importante en estas elecciones fue que permitieron el voto a la mujer. Todavía en la historia de España, y aunque se hubiese intentado en gobiernos anteriores, no habían conseguido totalmente su derecho a voto. Así, el gobierno de esta época fue formado por la CEDA y por el Partido Radical, presidiendo el citado gobierno Alejandro Lerroux. Este gobierno se caracterizó por las contrarreformas al anterior gobierno, es decir, le devolvió las tierras expropiadas a los anteriores dueños, castigando a los trabajadores que se rebelaron. Añadió a la Constitución unos toques conservadores, como devolver el poder a la Iglesia, arrebatar la autonomía a Cataluña, la enseñanza volvía a estar controlada por la citada Iglesia y se anulaba al gobierno el poder de expropiar las tierras. Además, se creó una ley de amnistía, lo que redimía al general Sanjurjo y a otros militares de crímenes contra el gobierno. Las medidas de este gobierno tuvieron lugar, y fue en 1934 cuando volvieron las protestas masivas a España, esta vez concentradas en Asturias y Cataluña. Para poner en contexto, al gobierno se le incorporaron 3 nuevos ministros de la CEDA, de las derechas, y temiendo a la izquierda que ocurriese en España el que ocurrió con Hitler en Alemania, se organizaron unas huelgas masivas. Fueron organizadas por el PSOE, UGT, Esquerra Republicana y anarquistas. El levantamiento iba a ser para toda España, pero como he mencionado, se concentró en estas 2 regiones. En Cataluña, los nacionalistas aprovecharon y proclamaron el 6 de octubre el Estado catalán, con Luis Companys a la cabeza. Este estado duró un día, ya que al día siguiente de estar proclamado, el ejército entró en Barcelona y disolvió el Estado y también las huelgas que había en la comunidad. Fue en Asturias donde las huelgas se concentraron. En esta zona, con mayor industrias, los obreros clamaban y luchaban con arma en mano para liberalizar las fábricas y los métodos de producción. Las protestas llegaron a tal nivel que el gobierno envió al general Franco, al ejército y a la legión para frenar los obreros.
el gobierno ha sabido dominar un movimiento revolucionario que iba conjuntamente contra la paz social y contra la unidad de la patria. La campaña acabó el 18 de octubre, con 30.000 detenidos y más de 1.000 muertos. A todo este hecho se le conoció como la Revolución de Octubre. Además, en el gobierno, los conflictos entre José María Gil Robles y Alejandro Lerroux llegaron a tanto nivel que Gil Robles dio altos cargos militares a militares como Francisco Franco o Emilio Mola, que eran contrarios a la República. El partido de Falange, de corte fascista, empezó a tener cada vez más apoyos. José Calvo Sotelo creó el Bloque Nacional, con orientación de derechas y con la intención de imponer un gobierno militar o la vuelta de la monarquía. Mientras, las izquierdas se volvían a reunir en una coalición, el Frente Popular. Ya en 1936, luego de un escándalo muy grande con la corrupción, que incluía políticos del Partido Radical recibiendo sobornos para dejar pasar a los casinos ruletas trucadas, Alejandro Lerroux dimitió y el prestigio del Partido Radical cayó de pique. Por tanto, el presidente Alcalá Zamora se vio obligado a organizar unas elecciones generales otra vez, las elecciones de 1936. Por tanto, y para que el vídeo no quede demasiado largo, los resultados de estas elecciones, como la guerra civil, las veremos en el próximo vídeo.